Lo que veremos hoy es un flujo de trabajo entre ArchiCAD y Revit Structure, que es lo que la mayor parte de nuestros usuarios en estos momentos necesitan, saber cómo operar, dado que en Latinoamérica Revit está extensamente extendido y es una aplicación que funciona bastante bien para ingenieros estructurales cuando deciden tomar el camino BIM, que es lo que todos queremos en definitiva. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos hablando sobre colaboración es preparar el modelo. Y eso consiste en definir un punto de origen común, un norte común y unas coordenadas geográficas comunes compartidas. Eso tiene que ver con la ubicación del proyecto. Luego, la clasificación de elementos, que en rigor tiene que ver con cómo los objetos se mapean entre ArchiCAD y IFC y cómo se clasifican. Luego, definir la función estructural de estos elementos y una definición de niveles que sea consistente en todos los participantes del proyecto. Acá, en la definición de pisos, es esencial que cuando estamos colaborando en Revit, todos los pisos tengan un nombre y ese nombre sea distinto. Revit es bastante quisquilloso cuando se trata de elementos que no tienen nombre o el nombre está duplicado. Así que ahí hay que ser muy riguroso. Después de eso, vamos a ver el mapeo. Todos los objetos o las herramientas de ArchiCAD tienen un símil en IFC, que es básicamente un esquema de bases de datos y donde ArchiCAD genera una traducción a, por ejemplo, de un muro a un IFC Wall o IFC Wall Standard Case, que básicamente es un muro que muros muy regulares o muros que tienen algún grado de irregularidad. Así lo mismo con las puertas, las ventanas, columnas, etc. Los objetos son elementos particulares que en general, cuando se trata de Revit o se trata de ArchiCAD, el traspaso de uno a otro, de ArchiCAD a Revit o de Revit a ArchiCAD de vuelta, siempre es un tanto dificultoso. O sea, la manera en que funcionan los objetos de ArchiCAD es bastante sofisticado y la manera en que funcionan los objetos de Revit es un poco más sencillo. En el sentido, siempre eso pasa como un building element proxy en caso de no encontrar un símil. Cuando estoy trabajando con objetos que yo he desarrollado, si es que no los clasifico adecuadamente. Por otro lado, tengo la opción de que en IFC las dimensiones, los niveles pasen como anotaciones, que son genéricamente líneas y textos nada más. Son objetos tontos, no tienen alguna traducción directa. Lo que sigue son los elementos de grilla, que también pasan como IFC, Grid Axis, etc. ¿Ya? Ese es el mapeo esencial de objetos desde ArchiCAD a IFC. Luego están los tipos de productos. Las columnas, que como vimos anteriormente se traspasan como IFC Column, por ejemplo. Cuando una columna tiene ciertas propiedades de perfil, propiedades de material, etc., esos objetos pasan por defecto con un nombre que va a ser el perfil o el building material asociado, más el tamaño del perfil. Lo mismo con las vigas. En el caso de los muros, tenemos solamente el espesor. Y en el caso de objetos de biblioteca, hay una serie de reglas que uno puede predefinir. En general pasa el nombre del objeto de biblioteca, pero yo también puedo establecer ciertas reglas que pueden revisar en un webinar que está en inglés en este momento, en YouTube o en la página de Graphisoft. Vamos a revisar inmediatamente este modelo, que si se fijan es un modelo bastante sencillo. Acá no me interesa demostrar que ArchiCAD es un software que puede manejar mucha información y proyectos de gran complejidad, porque la verdad es que todos lo sabemos. Acá voy a seleccionar esta losa y voy a entrar a las propiedades de ella. En la última lengüeta, que es etiquetas y categorías, yo puedo ver todo lo relacionado con IFC, todos los campos que yo voy a ir llenando. En este caso, si ustedes se fijan, la función estructural de este elemento es un elemento de carga. También hay la opción de definirlo como elemento sin cargo indefinido. Por otro lado, su posición es exterior. Y esta clasificación de elementos, que es lo que veíamos en la diapositiva anterior, es tipo ArchiCAD, lo cual implica que ArchiCAD va a asociar esto a un IFC slab, por ejemplo. Esto en general no es necesario modificarlo porque la mayor parte del tiempo ArchiCAD lo interpreta bien. Pero si eventualmente yo, por ejemplo, quisiera, si este fuera un elemento que fuera un falso techo, o plafón, o cielo falso, como le decimos nosotros en Chile, yo puedo cambiarlo.
para que se comporte como un falso techo. Recordemos que Revit, por ejemplo, tiene cielos falsos. Y esto va a pasar a ser un IFC covering en cuanto a tipo IFC, y en cuanto a sus tipo predefinido va a ser un ceiling. ¿Ok? Entonces acá lo que uno debería dejar siempre es la tipo de ArchiCAD. Ok. Entonces, supongamos que lo que queremos hacer es enviar este modelo estructural a un ingeniero. En ese sentido, esta es una vista filtrada donde tengo una combinación de capas definidas, tengo establecido ciertas propiedades de visualización parcial de estructura, donde solamente van a ser visibles los núcleos de los elementos de carga. Y lo que quiero hacer en este caso es ahorrarle tiempo al ingeniero estructural y hacer que su trabajo sea más fluido. El proceso que vamos a seguir acá va a ser generar un archivo IFC que va a tener ciertas definiciones que en Revit se van a mapear como tipos. Recordemos que en Revit existe la jerarquía de familia y tipo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, esta columna, yo voy a querer que tenga un nombre bien predefinido, básicamente para ahorrarle tiempo al ingeniero estructural y hacer que no haya confusiones. Si se fijan en esta columna, en este momento tiene definido un material que se llama hormigón armado, H.A espacio, guión espacio, estructural H20. Un hormigón que se usa bastante en Chile. Recordemos que tenemos problemas de sismo. Si entro a la definición de este elemento, ahora el object type, que es en particular el campo que Revit va a interpretar como el tipo, o como el nombre del tipo cuando entre allá, tiene un nombre bastante largo, que es HA, guión estructural, H20, 300, X300. Yo quiero cambiar eso para que sea un poco más fluida la comunicación. Entonces lo que voy a hacer es generar una regla que convierta este objeto y le dé un nombre que me parece a mí más adecuado y que tal vez podría estar consensuado con la Oficina de Ingeniería Estructural. En ese sentido, es importante señalar que el OpenBIM no es solamente de utilizar software BIM, sino que también reconocer los procesos que hay del otro lado. Si no soy capaz de reconocer los procesos del otro lado, voy a tener un gran dolor de cabeza al final del día y va a haber muchos malentendidos. Entonces, vamos a ir a archivo, vamos a ir a especial archivo y IFC 2.3, 2X3, definición de esquema IFC. Acá yo voy a encontrar con IFC Object y IFC Type Object. Los Type Objects son los tipos, que en el caso de una viga que tiene una dimensión X distinta y un profile, va a aparecer aquí como un tipo, con la denominación que nosotros vimos en esta viñeta. ¿Ok? Entonces, nuevamente, archivo, especial archivo, IFC 2X3, definición de esquema IFC, y a mí lo que me interesa por ahora es reconocer los objetos que son del tipo columna. Acá, si ustedes se fijan, existe una buena cantidad de información que tal vez a mí me interesa solamente eso. Todo lo que es pset es una propiedad definida por Building Smart para el formato IFC. Aquí yo tengo muchas posibilidades de escribir datos, ¿cierto? O mapear datos. Fíjense que cuando aparece la cadena implica que está vinculado a algunos valores de ArchiCAD tal vez, o parámetros del objeto que son visualizables a través de las propiedades. Y acá lo que me interesa es generar un mapeo y cambiar el nombre de este Object Type para que en Revit sea más legible. Para eso voy a establecer una nueva regla, que en este momento está vacía, y lo que voy a hacer es añadir parámetros del objeto que tengo seleccionado, que es una IFC column. Aquí tengo una jerarquía donde están parámetros generales, ¿cierto? Parámetros de pilar, parámetros generales del pilar, y aparte parámetros específicos del pilar, que están acá, ¿cierto? General y pilar. Yo voy a tomar el valor de material de construcción y lo voy a añadir. Y voy a tomar un poco más específicamente el ancho y el alto o el largo del núcleo del pilar, que son esos dos valores, tamaño 2 núcleos, tamaño núcleo. Va a ser el XY, digamos, de un pilar, que en este caso son pilares de 30 por 30 centímetros. ¿Ok?
Y ahí tengo una nueva regla. Ahora, estas reglas tienen jerarquía, o sea, si es que, por ejemplo, en algún caso no encuentro que se cumpla esta regla, pues va a seguir con la siguiente regla, así. Así en adelante. Entonces, lo que yo necesito acá es aplicar una regla de división. No quiero que aparezca un nombre gigantesco, sino quiero que diga que es solamente hormigón armado. Es lo que me interesa comunicarle al ingeniero estructural. Entonces voy a aplicar una regla de división. En esa regla de división le voy a decir a ArchiCAD que en este nombre largo busque un espacio, que es un carácter, por cierto, y que busque desde el comienzo. Y que establezca la primera cadena, que va a ser esa, como el nombre del elemento. Ahí le digo que mantenga solamente ese fragmento. Y ok. Ahí aparece con una pequeña hacha en un comienzo. Luego voy a agregar un texto estático que va a ser espacio guión espacio. Ahí sí. Espacio guión espacio. Luego voy a agregar otro texto que va a ser un texto, una X para separar las dimensiones. Y una vez que tengo eso listo, le digo OK. Entonces ahora, cuando seleccione este elemento y vea el nombre, ahí está el nombre. En ese botoncito de gestionar propiedades IFC, clic ahí, puedo ver que el nombre está completamente mapeado. Igual sigue existiendo este nombre que va a ser básicamente el object type, que vamos a ver un rato más. OK, OK. Si por ejemplo selecciono uno de estos elementos y modifico sus dimensiones, fíjense acá abajo el nombre que tiene, esto en tiempo real, a modificar el nombre. Entonces, esa es una regla. Ahora voy a ver qué pasa con la losa. En el caso de la losa, si ustedes se fijan, cuando abra la definición, voy a buscar el object type y no está. Eso en realidad se soluciona muy fácilmente pidiéndole a ArchiCAD que muestre las propiedades IFC en este diálogo. Entonces presiono nuevamente gestionar propiedades IFC y ahí clic en esa casilla Object Type, que si se fijan no aparece cadena, por lo tanto no está mapeado. Lo que vamos a hacer ahora es mapearlo. OK. Ahí aparece Object Type. OK. Y vamos a Archivo. Especial Archivo nuevamente. IFC 2X3 y vamos a Definición de esquema IFC. Acá voy a buscar una losa o slab, ¿cierto? Ahí está el Object Type y voy a establecer una nueva regla. Y a esa regla le voy a pedir que lea parámetros del objeto slab y que escriba en Object Type esos textos, esa cadena de texto. Acá lo que vamos a buscar es un forjado, nuevamente de las propiedades generales, aunque podría ser también de las propiedades específicas. Material de construcción y el compuesto. Minimizamos esto y vamos a forjado. En forjado lo que vamos a hacer es definir el espesor. ¿Ok? Estas son todas las propiedades que yo puedo mapear para diferenciar objetos en la aplicación a la que esté exportando. Añadir. Y OK. Lo mismo que en antes. Vamos a repetirlo. Vamos a aplicar una división. Vamos a decirle que busque espacio. Inicio, desde el inicio, que deje el primer fragmento. OK. Y luego vamos a agregar un texto estático. Que en este caso va a ser lo mismo que en antes. Espacio, guión, espacio. OK. Veamos las propiedades. En este caso, si se fijan, por haber tenido seleccionado, ArchiCAD entendió que yo tengo un parámetro manual escrito acá. Si vamos a la losa más abajo y la seleccionamos, acá está OK. Hormigón armado, guión 0.25. Entonces, esto nos da la ocasión para ver el gestor de propiedades, que nos va a permitir revisar qué está pasando ahí. Vamos a IFC 2X3, gestor IFC. Acá voy a pedirle a ArchiCAD que solamente me muestre los elementos que están visibles y voy a darle un vistazo a la jerarquía IFC. General, IFC estructura los proyectos está el proyecto, luego está el sitio y el sitio contiene un edificio.
En ArchiCAD solamente puede existir un edificio por archivo. No es posible tener 2 o 3 archivos en un mismo, con estructuras distintas, estructuras de niveles, por ejemplo, en un mismo archivo. Y luego los pisos. Y los pisos contienen los elementos constructivos. Acá si fijan, hay 2 forjados que ese es el que tiene el problema en este momento. De hecho, en esta vista, que si se fijan es una ventana modeless, o sea, yo puedo moverla y seleccionar cosas que están detrás. Puedo seleccionar el elemento en cuestión. Ahí se fijan, es el elemento que está molestando. Vamos a presionar esa flecha roja para decirle que no es manual y automáticamente se mapea como hormigón armado de 30 centímetros. Luego si revisamos lo que está acá, 25 centímetros, ¿cierto? Slab acá, 25 centímetros. Y nuevamente acá lo mismo. ¿eh? Si se fijan también, yo puedo seleccionar uno o 2 elementos acá y puedo pedirle a ArchiCAD que me muestre dónde están en la jerarquía de IFC. Ahí están. Y si se fijan, tienen los nombres que creamos anteriormente. Cerramos esto y estamos listos para exportar a IFC. La exportación óptima es que yo genere al inicio del proyecto o durante el transcurso del proyecto un publicador. En el publicador, si se fijan acá, yo tengo un publicador predefinido que está generando todos los documentos en la misma carpeta, en una ubicación específica, y estoy usando un traductor específico. ¿Ok? Yo lo puedo hacer así, publicar, o puedo ir más específicamente también por archivo, guardar como, y acá vamos a guardar en exportación del esquema. Entonces vamos a llamar modelo interoperable 01. Vamos a aprovechar de guardar el archivo primero. Disculpen. En realidad este lo vamos a guardar aquí. Este vamos a ver que es en línea. Save. Y ahora vamos a guardar sí como IFC. Entonces vamos a seleccionar acá de la lista el archivo IFC2X3 sin compresión ni nada por el estilo. Exportación del esquema. Y esto se va a utilizar el intercambio de datos con raíz de estructura. Ya por defecto este traductor, en cuanto a sus definiciones, tiene para la exportación definido la Model View Definition, que es esto que está acá y que se fijan ArchiCAD es compatible con la mayor parte de las Model View Definition que existen actualmente, por ejemplo la GSA, etcétera, también para copy. Por defecto viene con la visualización coordinada 1.0, la Coordinated View 1.0. Nosotros vamos a cambiar a 2.0. Mientras tanto también yo puedo decir aquí qué elementos quiero exportar. Puedo decir también qué propiedades quiero exportar. Si se fijaron, yo tenía una buena cantidad de pset que no tenían ningún dato agregado, pero en realidad voy a exportarlas todas. Puedo definir cómo se va a convertir la geometría. Y si se fijan acá, existe esta cosa que dice VREP. Acá, por ejemplo, las geometrías complejas de múltiples capas pueden pasar como parte de elementos constructivos perfiles complejos. Acá aparece nuevamente VREP, lo cual en el fondo nos hace preguntarnos qué significa VREP. Entonces, vamos a dejar a un lado esto un poco, lo vamos a seguir más adelante, para ver qué significa las VREP. Cuando trabajo con IFC, yo puedo exportar un modelo con geometría paramétrica o como representación de borde. ¿Ya? La geometría paramétrica en general funciona con extrusiones o revoluciones, que son de este tipo. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que preservo el perfil, la línea de referencia, los compuestos, las distintas capas que puede tener un material, etc. Y eso implica que tanto en el software de entrada o de salida yo voy a tener objetos que son paramétricos y editables. Voy a tener muros, losas, vigas, etcétera, etcétera, los cuales son editables. Si exporto una representación de borde, dado que tengo formas extrañas, por decirlo de alguna manera, lo que voy a tener es una representación precisa de polígonos, pero no voy a tener parámetros como por ejemplo la línea de referencia, altura, etcétera, etcétera. Tampoco voy a tener las pieles de los distintos compuestos. ¿Qué voy a tener? Un sólido simple, que va a ser un objeto de biblioteca tal vez, o un morph.
Eso, por ejemplo, en el caso de losas, esto podría ser una representación de una losa en planta, ¿cierto? Si tengo losas con borde apuntado o con ángulo, básicamente la mejor opción que tengo es exportarla así. Y claramente voy a perder la inteligencia que trae el modelo. Entonces, volvamos a lo nuestro. Vamos a Archivo, Guardar como. Vamos a decirle que queremos exportar un archivo con raíz de estructura, ¿cierto? Donde habíamos modificado la definición de vista del modelo IFC, la Model View Definition. Y, ok, entonces esto se va a llamar modelo interoperable online. Save. Esto es bastante rápido. Ya, ahora vamos a la parte de nuestro ingeniero estructural. En general yo creo que es conveniente que uno siempre maneje cuáles son las herramientas que utilizan las personas que están colaborando en un proyecto. Y en ese sentido, conocer algo Revit no está mal. Aquí, una de las requisitos esenciales es que yo tenga este add-in, que es la ArchiCAD Connection, lo cual me permite tener una importación mejorada de objetos IFC. En cuanto a grillas, por ejemplo, de otra manera Revit no va a reconocer los grids de ArchiCAD y tampoco va a reconocer ciertos parámetros que con la importación estándar, que a todo esto, dicho sea paso, también uno debe ir a traer en las Exchange App el IFC 2016 o 2015 de Revit para mejorar la importación y exportación de Revit. Revit por defecto no tiene muchas opciones en cuanto a las definiciones de vista modelo para exportar, y con esa aplicación que ustedes descargan de Exchange App les permite mejorar un poco esa importación. Entonces, estaba diciendo que con esto mejoraba los ejes y aparte también mejoraba la exportación, importación de las fases constructivas, de si esto es demolido, nuevo, etcétera, etcétera. Voy a ir a Improve IFC Import y voy a traer este archivo y abrir. Entonces, una de las desventajas que tiene este procedimiento es que dejo de lado ciertas cosas que son muy importantes para un ingeniero estructural usando Revit. Un ingeniero estructural que usa Revit necesita una template que sea eficiente. Necesita una template que tenga predefinido, por ejemplo, la organización del browser, que tenga predefinido ciertos elementos, etcétera, etcétera. Y acá, esencialmente, lo que tengo es un modelo que solamente tiene las familias que están acá y que no son probablemente las que él usa. Entonces, obviamente uno puede traer los parámetros de otro lado y importarlos, pero es un dolor de cabeza. Sobre todo hay ciertas cosas que en Revit son un poco más difíciles de importar. Por ejemplo, acá están los floors. Esos son los tipos de floors que trae. Y yo lo que quiero es traer una template que esté trabajando. Esto es típico de Revit. Hay que ajustar los ejes para que, por ejemplo, empiecen a aparecer en planta. Se fijan, esa estira que hice permitió que aparecieran estos elementos. También hay que ajustar un poco la posición de estos elementos que son las elevaciones y tal vez moverlo un poco. ¿Ya? Ahí modifique la posición de los elementos y puedo entrar a la visualización de esas vistas y empezar a hacer el mismo proceso que estaba viendo hace un minuto. Una vez que tengo eso listo, lo que voy a hacer es guardar este archivo como un archivo de Revit, ¿ya? Para utilizarla como referencia con una herramienta que es muy buena en Revit, es bastante útil, sobre todo cuando se trabaja todos son Revit, ahí es mucho mejor, que es el monitor de copia. Entonces, una vez que tengo esto listo, guardar como, ¿cierto? Proyecto, y lo voy a guardar como un archivo de Revit. Ese es el nombre. En realidad tengo uno que está más ajustado, así que vamos a utilizar ese en un rato más, pero acá vamos a guardar eso. ¿Ok? Lo que sigue es crear un nuevo archivo a partir de la template que la oficina utiliza. Entonces vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto. En realidad hay una manera más rápida de hacer eso que cerrar todas las ventanas. Solamente me queda una, así que estoy listo. Vamos a partir con un nuevo archivo.
Si se fijan, tengo esta template, pero yo voy a buscar una template que es, digamos, la de la oficina de estructuras, que trae ciertas definiciones de familia, también ciertas vistas que puedo aplicar a cada una de las plantas, elevaciones, cortes y vistas 3D, ¿cierto? Creo a partir de una plantilla. Y lo que voy a hacer ahora es referenciar el modelo Revit dentro de este archivo que viene un poco más limpio. Por ejemplo, tiene un solo nivel. Si voy a las familias que tiene predefinidas, tengo, por ejemplo, acá varias familias de losas de hormigón armado con distintos tamaños, que son, digamos, las que usa la oficina habitualmente para desarrollar sus proyectos y que se documentan bien y que tienen todos esos ajustes que le permiten ser productivos en Revit. También tengo las columnas estructurales y también ciertos tipos de muros que puedo mapear. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a la planta en el Project Browser, ¿cierto? Y voy a insertar un Revit Link. El Revit Link que yo quiero importar, muy similar al que acabo de crear, es ese, que es básicamente este, pero con los ejes más cortados, qué sé yo, que es toda la edición que estaba haciendo mientras hablaba. Lo que es importante en Revit es que el objeto quede centrado origen a origen, centro a centro no funciona. Origen a origen es lo que les va a permitir consistencia cuando estén de vuelta en ArchiCAD. Entonces, abro el modelo y ahí está. Bueno, igual no me salvo de seleccionar todos estos elementos y utilizar el mover para dejarlo ahí centrado. ¿Ok? Y aquí tengo el modelo. Vamos a cambiar el modo de visualización a Shaded. Y es básicamente lo mismo. ¿Eh? Mientras más cuadrado, mejor. Entonces, vamos al nivel 1. Y lo que vamos a hacer ahora es utilizar una herramienta muy buena de Revit, que está en el tab Collaborate, que es el monitor de copia. ¿Ya? El monitor de copia, ojalá monitoreara y copiara todas las cosas, pero solamente copia algunos elementos que son en general elementos estructurales. Las vigas no están incluidas por si acaso. Entonces voy a decir monitor de copia, voy a seleccionar el link que va a actuar como referencia y que es este archivo. Y ahí entra un modo de copiar los elementos que quiero. ¿Qué quiero yo? Quiero los ejes o las grillas, los grids, y aparte también quiero los niveles. En este momento, recuerden, solamente tengo el nivel 01, que coincide en el 0, pero yo quiero todos los niveles. No quiero estar manualmente tener que dibujar estas líneas y asignarle los nombres por defecto. Me quiero ahorrar tiempo, en definitiva. Justamente de eso se trata OpenBIM, ahorrar tiempo y reducir los errores. Entonces vamos a opciones, y aquí en opciones, estos son los elementos que yo puedo monitorear, digamos. Los niveles, las grids, que son los ejes, y columnas, muros y pisos. Si se fijan acá, Revit está leyendo del archivo origen que existen ciertos tipos originales que está mapeando a, por ejemplo, estos elementos. Ahora, a mí lo que me interesa esto, porque yo sé que ese elemento es el que yo generé. Fíjense, hormigón armado 30 por 30, y si me vuelvo a ArchiCAD y selecciono esta columna, hormigón armado de 30 por 30 centímetros. Es el Object Type, es lo que Revit reconoce como el type en este diálogo. Entonces vamos a seleccionar de la lista que tenemos acá las columnas de 50. En realidad, por experiencia, un ingeniero sabe que hay ciertas dimensiones que tal vez para nosotros son muy atractivas como arquitectos, pero que al menos en Chile implica que el edificio puede colapsar. Es un dolor de cabeza. Entonces vamos a asignar al tiro un 50 por 50, mano pesada, como ingeniero. Vamos a Walls. Y acá en muros son los únicos elementos que no mapeé. Yo sé que en el fondo son esos dos, S y S. Y le vamos a decir que van a ser muros de 20 centímetros. ¿Ok? Y en cuanto a pisos, tengo pisos de 25 y 30. Yo sé, básicamente porque generé el modelo, que en realidad el core es de 20, así que voy a agarrar estos dos elementos y les voy a decir que van a mapearse cuando los copie, si es que los copio, a hormigón armado 200 milímetros H20 de resistencia. Y ok. Ahora
voy a hacer un poco ordenado y voy a partir copiando los ejes. Entonces voy a decirle que quiero copiar, copia múltiple, todos estos elementos. Pero en realidad todavía no quiero copiar las losas, no quiero ir piso por piso copiando los elementos, así que voy a filtrar y le voy a decir que quiero las grids solamente. No me interesan las losas, ni las columnas, ni los muros. Aplico y OK. Y ahí tengo seleccionado solo las grillas. Y esto tiene dos pasos. Tengo que decirle finish acá y después finish allá, pero primero finish acá. Ahí todos los ejes se van a resaltar con un icono que indica que están siendo monitoreados. Eso significa que si yo modifico el archivo original, ¿cierto? Me va a avisar acá y me va a pedir que actualice. ¿Ya? Luego voy a ir a una elevación y voy a copiar los niveles, que son los pisos para nosotros. Ahora recordemos lo que les comentaba. Si esto por algún motivo no tiene nombre, o el nombre es igual uno y otro, voy a tener problemas en Revit. No lo va a poder copiar. Volvemos al monitor de copia. Le digo copiar nuevamente, múltiple, y agarro estos niveles. O los pisos más bien. Veamos si hay algo seleccionado afuera. No, solamente los niveles, así que le digo finalizar. Y me ahorré estar creando cada una de estas cosas y chequeando que en arquitectura los niveles sean iguales. Acá de pasada vamos a seleccionar esta cosa y la vamos a borrar. Fíjense, cuando borro eso, desaparecieron las plantas del modelo. Así que eso me está asustando un poco. Voy a finalizar el monitor de copia y voy a ir a vista. Una de las cosas por las cuales a los ingenieros les gusta Revit es porque mira hacia arriba. Nosotros siempre miramos hacia abajo, cortamos y miramos hacia abajo. Los ingenieros cortan y miran hacia arriba. Es un poco al revés cómo funcionan. Y Revit tiene unas vistas que tienen esas características, así que vamos a ir a esta. Y si se fijan, inteligentemente entiende que yo acabo de crear esos niveles, así que voy a tomar estos tres y OK. Entonces ahora tengo acá en Structural Plans, tengo la planta baja, tengo la planta del piso 1, piso 2 y piso 3. ¿Ok? ¿Qué me falta? Quiero ahorrarme tiempo, así que no quiero estar modelando todo esto uno por uno. Así que voy a hacer nuevamente un monitor de copia. Vamos a Collaborate con mi monitor. Vamos a seleccionar el link, que es ese. Copiar, múltiple. Y voy a seleccionar todos los elementos que vienen en este modelo de ArchiCAD. ¿Ok? Finalizo aquí. Se toma su tiempo. Ahí están todos los elementos. Y finalizo aquí. Y ahí está el modelo. Ahora tengo todos los elementos que ustedes ven acá, son elementos que tienen el mapeo que yo les comenté. Si selecciono acá una losa, va a tener HA 200 mm H20, que es el estándar de la oficina de estructuras que nos está ayudando en el desarrollo del proyecto. Si vamos a la planta, tengo lo que está debajo, que es el modelo de referencia, Revit Link, y puedo cambiar su visualización. En Revit Links le puedo decir que sea medio tono, por ejemplo, para que sea así. Y aparte también puedo decirle que es underlay, para que quede debajo. Ahora en particular creo que con House Tone es suficiente. Aplicar. OK. Ahí lo tengo como referencia. Se fija, en el caso de los muros no hay modificación prácticamente. Y si vamos al 3D, acá también puedo hacer algo similar. Voy a Visibility Graphic Override, que en realidad es eso. Yo estoy haciendo un atajo teclado que es de corta G. Y voy a seleccionar las Structural Columns, por ejemplo. Y le voy a decir que quiero sobreescribir su transparencia, no sé, un 80%. Para hacer algo similar a lo que en ArchiCAD se consigue con un par de clics en los layers. ¿Ok? Aplico y OK. Y ahí puedo ver arquitectura debajo y estructura encima. ¿Ya? Vamos a guardar esto. Save as, proyecto, por si acaso. Y vamos a darle ese nombre nomás, proyecto 5. Save. Y hacer un par de cambios para que vean cómo opera. Acá claramente me estoy saliendo del perímetro del edificio y no me interesa hacerlo. Va a ser un problema, así que tengo dos opciones, mover las columnas o mover el eje. En realidad probablemente lo que voy a hacer es modificar el eje, así que lo que voy a hacer es mover esto. Y acá una de las cosas buenas de Revit, vamos a decirle que eso se mueve 100 milímetros. Aquí me está diciendo que
el monitor de copia que movía una grilla que estaba monitoreada. Voy a seleccionar eso, mover, y lo mismo hacia allá. Se fijan que ahí queda superpuesta el modelo original con el modelo que estoy trabajando. Lo mismo acá, mover, MB, 100 milímetros, y tengo la misma alerta. Y lo mismo acá, MB, así a 100 milímetros. Y ahí tengo, si vamos al 3D, tengo un modelo ya modificado completamente en la posición que deben estar todos los elementos. ¿Ok? Ahora, si quiero hacer desaparecer la referencia y ver qué queda, vamos a seleccionar acá ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Ahí sí. Vamos a ir al Manage Links y vamos a descargar esta referencia. Solamente descargar, para ver qué pasa. Ok, ok. Y ese es mi modelo de estructuras. Entonces, estoy listo para ir de vuelta a donde el arquitecto y pedirle que haga algunos cambios estructurales para que su proyecto funcione. Entonces, lo que voy a hacer acá es ir nuevamente a la BIM y utilizar esta opción que es Export to ArchiCAD. Export to ArchiCAD. Acá yo tengo estos dos archivos. En general lo que voy a hacer es generar uno como ese. ¿Ya? No lo voy a guardar por ahora. Y suponiendo que generé el archivo IFC tal cual, voy a devolverme a ArchiCAD. Vamos a la planta de arquitectura. Y quiero ver qué pasa. Quiero tomar de vuelta el trabajo del ingeniero y ver si tengo que hacer algún ajuste yo como arquitecto. Entonces, voy a ir a especial archivo y voy a utilizar la opción combinar. Con eso lo que voy a hacer es agregar toda esta información 3D estructura como referencia para poder seguir modificando mi diseño. Entonces, combinar. Voy a seleccionar ese, que es básicamente los cambios que acabamos de hacer en Revit. Voy a decirle que quiero el traductor de Revit Structure, que ya vimos cómo funcionaba. En este caso lo que estamos haciendo es importar. Y en el caso de la importación, me da la opción de mostrar el filtro de modelo cuando diga OK, ¿cierto? En el diálogo anterior, cuando diga abrir, uno va a entrar a un diálogo donde puedo seguir filtrando. Aquí están las opciones de conversión de geometría, donde, por ejemplo, los elementos del edificio se transforman en elementos constructivos y si no en objetos de biblioteca, que a lo mejor si yo quisiera ahorrarme algunos problemas y quisiera editar esos objetos, le podría decir que son formas, ¿cierto? Lo mismo en el caso de los elementos MEP. Si tengo instalado el MEP Modeler, los elementos MEP se van a transformar en elementos MEP. Si no, van a ser objetos de biblioteca, o puedo también decirle que se transformen en objetos y formas, lo que me salga más sencillo. Y cualquier otra cosa que se transforma en objetos de biblioteca o formas. Para el caso del terreno, yo puedo decirle lo mismo, que sea un objeto de biblioteca o una forma. Creo que lo más sencillo es que sea forma. Luego también puedo decirle que todos los elementos que van a entrar al modelo de ArchiCAD tengan una extensión de layer que sea Revit Structure, que es lo más sencillo porque es muy fácil identificarlo y aislarlo. Y luego también puedo mapear materiales, o sea, puedo decirle que ciertos materiales de Revit se conviertan en materiales de ArchiCAD. Eso también me da un control extra sobre tal vez graficar los elementos que son distintos. ¿Ya? Si no, en realidad lo que voy a hacer es poner todo en genérico estructural. Vamos a dejarlo esto tal cual. Cancelar y ahora vamos a importar este archivo. Abrir. Acá ArchiCAD me da la opción de que cualquier cosa que salga de las clasificaciones de elementos como objetos de biblioteca se transforme, o sea, como familias de objetos, se transforme en una biblioteca incrustada o una biblioteca vinculada. Si el archivo es muy grande, me conviene que sea una biblioteca vinculada. Si no, biblioteca incrustada, como en este caso. ¿Ok? Luego aparece el diálogo que hace un momento comentaba que iba a aparecer, donde yo puedo decir qué cosas entran y me está mostrando qué cosas va a ponerse dentro del módulo ArchiCAD. Puedo seleccionar el dominio de IFC que me interese exportar. Ahora, es redundante porque solamente tengo elementos estructurales y la función estructural es lo mismo. Tengo solamente elementos estructurales. Así que OK. Acá reconoce que estoy en la planta baja y que lo va a poner en el nivel 0, dado que coinciden, ¿cierto? Es prácticamente un flujo de trabajo muy impecable, así que OK.
Acá lo que me está diciendo es que hay elementos que puede que estén cambiados de piso y que no se ven, entonces no los va a mostrar. Lo mismo acá. Entonces, fijan, hay algunas cosas que se ven, otras que no se ven. Pero en general, siempre que les pase eso, tienen que cambiarse el estado planteado, que es como el estado final, y ahí va a mostrar los elementos como corresponde. Si vamos a la vista 3D, acá está estado planteado, así que puedo ver los elementos como superpuestos. Pero por ahora a mí me interesa hacer una visualización un poco mejor. Y vamos a volver un poco a lo que hicimos con Revit hace un par de minutos. Y vamos a ir a las capas. Vamos a utilizar esta combinación de capas que se llama modelo referencia inicial, donde, si se fijan, están la mayor parte de los elementos como malla alambre. Acá voy a pedirle que lo ordene por extensión. Y si se fijan, ahí tengo todas las capas que generó Revit automáticamente. Recordemos que Revit no tiene capas, así que en general esto es un proceso un poco automatizado de los nombres que asigna Revit. Las aberturas y IFC no me interesan en realidad porque son básicamente voids que molestan bastante cuando las traigo la hago visible. Acá vamos a seleccionar eso y vamos a actualizar todo esto. Y ahora lo que vamos a tener es una vista un poco más clara de qué cosas han cambiado dentro de mi modelo. Ahí están las columnas de ArchiCAD, ¿cierto? Las losas prácticamente no están modificadas, ninguna diferencia, ¿cierto? Y ahora puedo empezar a ver dónde hay diferencias y para empezar a modificar los ajustes. Eso es para 3D, que en realidad me va a dar algún atisbo de mi trabajo. Vamos a volver a Planta Arquitectura, doble clic, ¿cierto? Y volví a los ajustes por defecto de esta vista, así que desapareció todo. Y lo que voy a hacer ahora es generar una nueva visualización, una nueva vista, en el mapa de vista, para ver solamente lo que traigo desde Revit. Así que control L, vamos a hacer este modelo comparativo, y en esta vamos a apagar todo y vamos a hacer visible solamente lo de Revit, que si se fijan por defecto viene bloqueado, como es muy consistente con la Model View Definition en cuanto a que cada disciplina es responsable de su propio modelo y nadie lo puede modificar. Entonces acá voy a hacer eso visible, voy a actualizar esta combinación de capas y OK. Ese es el modelo de Revit. Vamos de vuelta a la planta. Y esto que está acá lo vamos a guardar como una vista, que va a ser la 09 planta estructura Revit. Todo mapeado, crear. Y ahora, volviendo a mi planta arquitectura, yo puedo pedirle a ArchiCAD que utilizando esta trazar y referenciar, escoger referencia, buscar una referencia trazado, vamos a una vista en particular, planta de estructura Revit. OK. Y ahí tengo la referencia en planta que me va a permitir ir modificando los elementos, ajustando su posición, etc. Aquí, por ejemplo, puedo ver el desfase que generé en los ejes, ¿cierto? Y que necesitan ser modificados. Dado que al final del día estructura es la primera disciplina que aparece en obra. Entonces, eso obviamente puedo hacer una vista para cada planta y tener una aproximación más precisa de lo que necesito, pero en realidad lo demás, el proceso es similar, ninguna diferencia. Ya, entonces, eso hasta ahora en cuanto a flujo de trabajo. Luego, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hago modificaciones en el modelo de estructuras y luego los quiero traer de vuelta a ArchiCAD? Teóricamente yo lo que voy a hacer acá es que voy a ajustar todo el tamaño de estas columnas para poder ser consistente con estructura, pero vamos a obviar un poco ese proceso y lo que vamos a hacer es traer un modelo nuevo. Para eso tenemos esta herramienta que nuevamente en especial archivo IFC 2X3, detectar cambios de modelo IFC. Esta herramienta suena bastante bien, pero lo mismo que ven antes, OK. La verdad es que funciona
basado en un proyecto que es creado por la misma aplicación. O sea, no puedo generar un IFC desde ArchiCAD y compararlo con un IFC de Revit. Tengo que comparar un IFC desde la misma aplicación, dado que todos estos elementos en rigor no se manejan por la geometría que sea igual a uno al otro, sino que se manejan por un ID, que es un número o una cadena de caracteres bastante extraña y larga, que permite identificar ese elemento como único. Entonces, en general, cuando compara un elemento con otro, lo que va a hacer es comparar este con su símil, que básicamente si uso aplicaciones distintas, el número va a cambiar. Entonces, de vuelta acá, IFC2X3, vamos a detectar cambio de modelo IFC, lo mismo en las bibliotecas que comenté hace un par de minutos, ok, y acá voy a buscar la versión más antigua del modelo, que es ese IFC STR01. Abro, y ahora me voy a examinar, y traigo el segundo, que es el que, si vamos acá, les voy a mostrar acá, porque lo tengo listo, es este, modelo coordinado con viga. Si se fijaron, el modelo no tenía viga, y en realidad fue a propósito. Este es el modelo con viga. ¿Ok? Entonces, volvemos a ArchiCAD. Es el segundo. A abrir. Voy a utilizar el traductor de Revit estructura, ¿cierto? Como hemos estado haciendo hasta ahora. Acá me pregunta por el dominio IFC, la función estructural, ¿cierto? Me da la opción de agrupar todos los elementos que traiga por piso, por capa, propietario, etc. Y estos son los elementos que está importando. ¿Ya? Siguiente. Estos son los elementos nuevos, los elementos modificados y los elementos eliminados. Yo eliminé este muro en el archivo que les acabo de mostrar en Revit. Toda esa información se va a poner, los eliminados y modificados de la versión antigua se van a ir a importados de IFC antiguo, y los elementos nuevos y modificados de la versión nueva van a ir importados de IFC nuevo. Ese va a ser el nombre de las capas que va a contener esta información. Y combinar. Nuevamente, reconoce dónde está, así que no hay problema con eso. Ok, mismo mensaje anterior, ¿cierto? Y acá me dice que hay elementos que probablemente no están visibles por el tema de los estados de rehabilitación. Ok, entonces acá vamos a pedirle a ArchiCAD que estaba planteado. Y por otro lado, dado que teníamos una combinación de capas asignadas, vamos a desbloquear las dos capas que tienen el modelo importado nuevo y el antiguo. Ok, ahí está. Vamos al 3D. Y aquí están resaltados todos los elementos que he modificado. Con la herramienta del marcador me permite ir viendo uno por uno qué elementos, por ejemplo, están siendo modificados, qué elementos son nuevos. Nuevo elemento ahí, por ejemplo, vamos a seleccionar varios. Son esas fundaciones, ¿cierto? Si avanzo un poco hacia acá, aparecen por piso organizadas. Los eliminados obviamente no van a ser visibles. Todos esos que están ahí. Ahí están los elementos. Y de esta manera puedo seguir trabajando y incorporando cambios a mi modelo de acuerdo. Y me da la opción también de tener una referencia a lo que tenía anteriormente.